Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino. Moshe Shlomo Yerushalmi. Segunda sesión, 7 de Iyar, 5783, 27 de abril del 2023. En la semana pasada hayamos hablado ya de muchos temas y créanme que mi idea es hacerlo de una manera amena, pero también tocando diferentes elementos de lo que estamos tratando de aprender. Al final vamos a ver también connotaciones desde el punto de vista práctico, ¿no? De hecho, en todo lo que hacemos día a día está presente el aspecto cabalístico de todo, ¿no? El rezo, por ejemplo, ceremonias que tenemos, Brit Milá, Havdalah, cuando termina Shabbat, todo está imbuido del espíritu, digamos, yo no le llamo místico, realmente no me gusta esa palabra, pero el espíritu más espiritual, el espíritu más profundo que tiene cada una de las palabras que están en la Torá. Entonces yo quiero retomar lo que estábamos estudiando la vez pasada. Vamos a saltar de eventos y de situaciones y también de versículos de la Torá. Quiero retroceder hasta la creación del primer hombre. Adán Arishon tomamos de una manera superficial quizá su creación. Pero hay un punto que es importante y que normalmente no lo consideramos o no lo consideran los maestros cuando están enseñando a sus alumnos. Y es la creación del hombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de la creación de Adán Arishon y de su esposa o su pareja Javá? Sugiéranme algo, sugiéranme. Es importante porque debemos de tener una interrelación, ustedes y yo, y de alguna manera pues también participar de lo que estamos estudiando. Hace poco tiempo nos platicaron en un rezo que Javá o Eva no era exactamente la primera pareja que había tenido Adán. Bueno, hay información muy puntual sobre el tema, pero no era la primera esposa de Adán Arishon. La primera esposa fue Javá. Esta otra señora realmente apareció en un momento en que Javá y Adán tuvieron un lapso en su relación, se separaron un poco, pero esta señora no era una persona de carne y hueso. Eso es lo interesante. Entonces, no nos precipitemos en el tema y lo vamos a retomar. Si se me olvida, no hoy, en otra ocasión, me lo recuerden y vamos a tocar ese punto. Lo que yo quiero ahora es centrarme en Adán, Arishon y Javá no fueron creados en el mundo material. En principio, cuando Dios creó al primer hombre, estaba en uno de los niveles espirituales más elevados en relación al ser humano. En otro mundo, un mundo donde, según el Midrash, Adán Arishon tenía un cuerpo transparente. Era un cuerpo más parecido a la luz, era un cuerpo muy brillante. Él tenía y su mujer tenían un aspecto muchísimo más espiritual que material. Estaban en otro mundo. Cuando pecaron, cayeron al nivel que cayeron, que es el mundo material. Y entonces ahí se dan una serie de circunstancias donde tienen que adaptarse a la materia. Eran entes espirituales y posteriormente al pecado caen al mundo material. Pero me adelanté a lo que es en realidad la génesis de Adán Arishon. Dice el versículo muy claramente, Vayivra Elohim et Adán betzalmo, betzelem Elohim bara oto, zahar unekeva bara otam. Literalmente dice, y creó Dios en el nombre de Elohim, ¿no? O sea, con el nombre de Elohim, et Adán, al hombre, betzalmo, a su imagen, betzelem Elohim bara oto. Zahar unekeva bara otam. Quiere decir, los creó a imagen y semejanza. Hay que tratar de entender qué significa imagen y semejanza. Y los creó
dice no en plural. Vayivra Elohim et Adam betzalmo, está hablando en singular. Betzelem Elohim bara oto, hablando en singular. Zahar unekeva bara otam. Es decir, lo creó al hombre en el momento de crearlo, ¿sí? Dice Dios que lo creó a él. Y finalmente, al final del versículo, dice, Zahar unikeva bara otam. Es decir, macho y hembra los creó. Y la pregunta que salta a la vista es, ¿por qué el pasuk, el versículo, habla de la creación del hombre en singular 2 veces? Y al concluir el hecho de que Dios creó al hombre, está hablando que los creó macho y hembra. Entonces, de esto nuestros sabios aprenden que el primer hombre era hermafrodita. En un solo cuerpo, dos personalidades, dos individuos pegados por la parte trasera, por la espalda del cuello, llamémosle, hacia incluso en los pies. Todo un solo cuerpo con una faz, llamemos delantera, masculina, y otra faz, llamémosle con una faz trasera femenina. ¿Cómo puede ser eso? Pues en Rosh Hashanah, una de las cosas que celebramos en Rosh Hashanah es justamente la separación de esos dos cuerpos que eran uno solo, se separan en dos. Realmente lo que está diciendo la Torá no es que la mujer fue creada de la costilla, sino de un costado del hombre, el anverso de lo que es el cuerpo de Adán y Rishon. Y entonces dice el versículo que Dios no encontró a alguien que pudiera ser pareja para ese primer hombre. ¿Quién puede ser pareja? Si tiene un solo cuerpo y no pueden conectarse como pareja desde el punto de vista físico. Entonces dice que Dios sacó del costado del hombre a Javá y la puso Ezer Kenegdo. La puso enfrente de él como una ayuda para él. Lo curioso es que la palabra que utiliza la Torá para decir que está frente a él, dice Kenegdo. Los hajamim entendieron de esto, que una de las funciones de la mujer es justamente hacer una contraparte del hombre en cierto sentido. ¿Para qué? Para el beneficio del hombre, ya estamos hablando ya del hombre en género masculino, para beneficio de él. Y de esa manera ya podía tener pareja en todos los sentidos. Entonces el primer hombre realmente fue creado en un solo cuerpo, hombre y mujer. Fueron separados justamente en la fecha de Rosh Hashanah que nosotros conocemos, y uno de los, no rezos, pero uno de los motivos de que en Rosh Hashanah se dicen ciertas cosas y se hacen ciertas cosas es lo que se llama en el lenguaje de la Kabbalah, Nezirah. Hay acá una manera de cortar ese cuerpo y ponerlos enfrente uno al otro. Y en ese sentido, acá el hombre ya es una nueva creación. Si ustedes ponen cuidado en la Torá, la creación del hombre es relatada 2 veces. Uno, donde estamos leyendo ahorita, y más tarde, cuando Dios insufla en el hombre el espíritu de vida propio del hombre. Un kelos que traduce, pero al mismo tiempo explica, porque está en arameo, qué fue lo que hizo, le insufló al hombre, dice un kelos, ruach memalelá, un espíritu parlante. Es decir, el hecho de que podamos hablar como seres elevados, desarrollados, por supuesto mucho más que las demás creación, los seres como los animales, plantas, etcétera, el hombre tiene la posibilidad de hablar. Eso es en la segunda vez que Dios habla de la creación del hombre y le está dando un insuflo de vida a través de la conexión con el hálito de vida, que es, en otras palabras, la posibilidad de poder hablar, de poder intercomunicarnos con palabras que tienen como precedente los pensamientos. Entonces, justamente eso es un punto muy importante, porque a través de eso, Adán y Rishon empieza a desarrollarse ya como un ser al cual Dios le dio una misión importante,
una mitzvah hacer y otra mitzvah lota hacer. Cuidar el Gan. El Gan Eden era el precepto positivo que tenía de actuar, y no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, el precepto prohibitivo. Entonces, como vemos, el primer hombre falló, y falló en grande. Sin embargo, hay muchos de nuestros sabios que hacen una pregunta bastante compleja. ¿Cuál fue realmente la voluntad de Dios? Que el hombre permaneciera, comillas, inocente de todo lo que está pasando alrededor, o su voluntad era que el hombre pecara y entonces las cosas se dieran de la forma que se dieron. Y la discusión es entre sabios muy, muy grande. Y ya hay una conclusión importante. Lo que Dios quería, lo que se dice en hebreo, de catejilá, desde el comienzo, fue justamente lo que ocurrió. La voluntad divina era poner la situación desde el principio con posibilidades, dos posibilidades al menos. Y el hombre iba a decidir qué iba a hacer. O escucha la voz de Dios o peca, y entonces se desarrolla todo lo que ocurrió posteriormente. Y muchos opinan que la voluntad verdadera de Dios, Retzonó del Boré Olam, era realmente la voluntad de que el hombre pasara por esas pruebas, y si pecó, bueno, hay una posibilidad importante que lo haga, y según esa opinión, eso es lo que Dios estaba planificando desde el principio. Bueno, queda todavía en suspenso esa discusión, pero es interesante el pensamiento como de alguna manera nos lleva, según la lógica humana, a creer que Dios realmente quería que eso ocurriera. O sea, no fue un fracaso como lo conocemos nosotros, sino realmente fue que se impuso la voluntad de Dios, que era la que Él en realidad quería que pasara. Bueno, eso era parte de aquello que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿no? El hombre toma la opción. Y a propósito del libre albedrío, mucha gente cree que el libre albedrío tiene que ver con posibilidades, opciones. Shit, eso sí se llama en hebreo el libre albedrío. No es la posibilidad que yo tengo de tomar diferentes opciones. Por ejemplo, en vez de tomar un café, me tomo un té. Eso no es libre albedrío. Libre albedrío, según los sabios profundos de la Torá, implica la decisión que toma el hombre cuando se enfrenta a una dicotomía, llamémosle a un conflicto entre dos valores. Uno de los valores es según la voluntad divina, el otro no lo es. Y esos dos elementos están en conflicto, y entonces el hombre tiene que tomar una decisión. Un ejemplo banal: ¿me voy a una clase de Torah o me voy al cine? La decisión que tome ahí son dos opciones. Es un verdadero conflicto de valores, y para mí es más importante la diversión en ese momento, o para mí es importante conectarme con el pensamiento divino a través de una clase de Torah. Pues ahí hay conflicto, ahí hay libre albedrío. Esto es un paréntesis de igual manera habíamos tocado ese puntico, entonces había que aclararlo qué significa en la Torá el libre albedrío. Raf, ¿puedo hacer un paréntesis? Perdón si lo interpelo. No, por supuesto, claro que sí. No, es que simplemente quería decir que para poder tener libre albedrío, creo que también tiene que, aparte del pensamiento, tener también un aspecto moral y un aspecto espiritual. O sea, tener eso para poder tener la capacidad de libre albedrío, creo, ¿no? Exactamente, pero acá lo puso de una manera banal. O sea, probablemente mucha gente dirá, bueno, pero ir al cine no tiene ningún problema, no es negativo. Claro, si lo enfrenta a la opción de ir a estudiar Torah, evidentemente si hay un conflicto. Hay una cosa que el alma lo pide y estudia la Torah, y otra parte el cuerpo lo pide y es, bueno, divirtámonos, démosle un poquito de alegría al cuerpo. Ahí hay un conflicto. Ese es libre albedrío. ¿Qué voy a optar? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces, retomamos lo nuestro. En Parashat Noah hay algo sumamente interesante que quiero compartir con ustedes. El hecho de que Noah haya sido escogido por Dios para
tomar sobre sí una responsabilidad muy importante, también está regida por una situación a simple vista parecería que no tiene ningún, interés mayor el conocer profundamente el versículo. Fíjense que dice la Torah, El toldot Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach ish tzadik tamim hayat bedorotav. Noach en su generación era un hombre íntegro en su generación. Eta Elohim italech Noach. Eta Elohim italech Noach significa que Dios llevaba de la mano a Noach. Es decir, Noach no era una persona de iniciativas espirituales, sino que Dios, porque era la persona más adecuada, lo iba empujando para que asumiera ese papel, ese rol que él quería que asumiera en su momento Noach. Posteriormente, más abajito dice el versículo, Noach matzahem be'enei Adonai. Y Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Ya no está hablando de Elohim, el nombre genérico de Dios, sino está hablando de Yud-Kei Vav-Kei. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, eta Elohim italech Noach. A los ojos de Elohim, a los ojos de Yud-Kei Vav-Kei, Adonai, sino de Elohim, Noach era tzadik, era justo. Más abajo nos dice el versículo algo que parecería contradictorio. Y lo es. Que dice allá, Noach matzahem be'enei Adonai. Ese es el punto que estamos tratando de tratar. ¿Por qué Elohim primero y después Hen? Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Yo les pregunto, ¿qué significa gracia en español? En hebreo, Hen viene de Haniná. Haniná es cuando le conceden a una persona clemencia. Por ejemplo, en el día de Yom Ha'atzmaut en Israel, el presidente de Israel, en este caso Yitzhak Herzog, le puede dar amnistía, Haniná, a una persona que está en cárcel condenada por un crimen. Y Haniná significa que merecía el castigo. Pero, por alguna razón, encontró gracia a los ojos del presidente de Israel y le concedió amnistía. Lo liberó. La clave acá es que la gracia no tiene que ver con un derecho adquirido de la persona. Un tzadik, como dijo Elohim, no es un tzadik por derecho adquirido. Se comportó como un justo frente a los malvados que había allá. Pero en realidad para Yud-Kei Vav-Kei, que es el nombre de la misericordia de Dios, no había ningún derecho a Noah a vivir. Tendría que haber recibido el mismo castigo que la gente que fue eliminada en el Mabul, en el diluvio. Pero encontró gracia a los ojos de Dios. Fíjense bien que aquí hay un punto importante y lo voy a tocar porque tiene mucha trascendencia a nivel, llamémosle comillas, teológico. Para el mundo occidental, no judío, mundo cristiano, según las enseñanzas de los padres de la iglesia, una persona no merece el favor divino por sus acciones, si son buenas o si son malas, sino por lo que se llama Haniná, por amnistía. Dios le concede, como en este caso aparece con Noah, le concede gracia a la persona sobre la cual se trata, digamos, como ejemplo, para que Dios lo salve, aunque no se lo merecía. En la teología cristiana eso es importante. Haga lo que usted haga, no importa, lo que usted crea. Si usted cree y tiene la fe en esto, evidentemente Dios será agraciado con usted y le entregará la figura de la amnistía. En el judaísmo no existe eso. En el judaísmo, curiosamente, los Jajamim dijeron a nombre de Dios, es decir, interpretaron la profundidad de todas las midot,
las características divinas que tienen que ver con gracia, misericordia, bondad, etcétera, etcétera, y dijeron que si el hombre no se conduce frente a Dios, frente al ser humano, frente a sí mismo, con buenas acciones, difícilmente puede superar la posibilidad de que Dios sea con él agraciado, porque tenemos algo que se llama en el judaísmo midá keneged midá. Es decir, nosotros reflejamos arriba nuestra conducta y de esa manera la conducta divina va a recibir el impacto de lo que nosotros somos y va a actuar en consecuencia. Tiene que ser alguien que tenga zehut avot muy grande, méritos de los patriarcas, de los padres, de los antepasados de él, o brit avot, un pacto de los padres de él con el Todopoderoso, para que Dios no considere actuar con esa persona de la manera en que esa persona se portó con él, en el caso que se portó mal. O con los seres humanos, tenemos obligaciones frente al prójimo, frente a Dios y frente a nosotros mismos. Entonces, el judaísmo es acción. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de Asiá. Asiá significa el mundo de la acción. Para tener méritos hay que trabajar según la voluntad divina. Lo que está escrito en la Torá como precepto 613 que tenemos, eso es lo que debemos actuar. Voy a abrir un paréntesis. Bueno, ustedes saben que yo estudié un diplomado de religiones comparadas, Islam, cristianismo y todo lo demás. Hay un punto importante en los evangelios, en uno de los evangelios. ¿Se acuerdan las personas que estudiaron conmigo el tema de los evangelios hace muchísimos años? Creo que hace 25 años por lo menos. Y estudiamos en una Biblia cristiana, no en una Biblia hebrea, y descubrimos un montón de cosas. Hicimos la cuenta, más de 2000 elementos realmente muy interesantes que estaban allá y que no aparecen en la Biblia hebrea, ¿no? En el Antiguo Testamento, como llaman. Dijo una vez Pablo, que según la explicación histórica de los cristianos, era judío y nació en la ciudad de Tarso, y según los conocimientos que tengo yo, de muchas fuentes, no era judío, era ciudadano romano y él se jactaba de que era un ciudadano romano. Entonces Pablo dijo que Dios no quería a los judíos porque les puso demasiadas obligaciones para cumplir. Y cada una de las obligaciones, cada uno de los 603 preceptos es una puerta abierta para que el hombre peque. ¿Quién puede tener la posibilidad de cumplir 613 preceptos y no equivocarse en varios de ellos y con ello llegar a pecar y estar, digamos, contra la voluntad divina? Entonces Dios no los quiere a ellos. Eso está documentado, pero no aparece en los evangelios. Entonces el Maharán de Praga, un gran maestro, 1600 y piquito, dijo todo lo contrario. Cada vez que estudiamos Torah, lo hacemos en el Bet Midrash, la Yeshiva o en la sinagoga, antes de decir un Kaddish, decimos la siguiente frase: Ratzah Akadosh Baruch Hu le zakot et Israel. Quiso el santo bendito sea darle muchos méritos al pueblo de Israel. Les fijar, por lo tanto, hirba lahem Torah un mitzvot. Por lo tanto, le agregó muchos preceptos para que los cumplan. Como está escrito, hay una parte de esa enseñanza en el Talmud que lo decimos después. Adonai Hafez con el Torah veya adir. ¿Sí? Entonces dice, Dios quiere que el hombre, el judío, se esfuerce estudiando Torah y se multiplique su estudio, la vuelva poderosa esa Torah con sus preceptos. Entonces el Maharal dice, cada uno de los preceptos viene para el Lezakot de Israel. La palabra Lezakot tiene dos connotaciones, dos significados. Lezakot significa dar mérito, pero Lezakot significa pulir también. Como un orfebre pule el oro, lo pule. Asimismo, Dios quiere que a través de los preceptos que Él nos ordenó, pulamos nuestra alma, nuestro ser,
etcétera, etcétera. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta la enorme diferencia y lo interesante que es. Pero además de esto, cuando un judío peca, ¿cuál será la respuesta de él que debería tener? ¿Qué es lo que hace un judío conciencia de lo que hizo? Pide perdón. ¿Cómo se llama ese proceso? Arrepentimiento. ¿Cómo se llama en hebreo? Teshuvah. Teshuvah. Fíjense que de Noah vamos a aprender varias cosas. Según la teología cristiana, si Noah o cualquier persona tiene mérito, pero se equivocó y pecó, el pecado queda. El pecado queda y está ahí considerado como presente frente a Dios. Dios le concede sanidad, amnistía, no el perdón que existe en el judaísmo, pero la mancha queda. ¿Qué pasa con el judío? Les pregunto yo, ¿qué pasa con el judío? El judío cuando peca, Dios le da la posibilidad de reparar todo. No solamente el hecho de haber cometido una falta, un pecado, sino que su alma se transporta en el tiempo al lugar donde cometió la falta y se hizo teshuvah shelema, se hizo un arrepentimiento, una vuelta a la voluntad divina. Teshuvah significa también volver al nivel antes del pecado. Entonces, su alma, aunque él no sea consciente, se transporta en algún momento determinado a ese punto en el tiempo que pasó, que pecó. Y viene con comillas borrador y borra la falta. Después lo que tiene es capará, tiene que buscar el perdón de Dios. La teshuvah ya la hizo. La teshuvah le concede la posibilidad de borrar la falta y la capará la ofrece Dios diciéndole, ok, como si no hubiera ocurrido. De hecho, no se le computa como algo negativo para él. ¿Entiendes? Entonces, eso está dentro del secreto del versículo allá, que había que, de alguna manera, desmenuzarlo en sus elementos que lo conforman y llegar a ese punto. Noah es el ejemplo de una persona que merecía o no, desde el punto de vista de Yud-Kei-Vav-Kei, había gracia. Elohim dijo, perfecto, está en ningún problema. Son dos dioses, Chas v'Shalom, es el mismo Dios, pero el Dios que se llama, el mismo Dios que tiene la cualidad del rigor de la ley, o sea, exigir que se cumpla con rigor, es el mismo aquel que tiene misericordia, la posibilidad de darle al ser humano una oportunidad más, una cosa más, ¿ok? Para que pueda volver a sus buenos pasos. En la misma parashá de Noah, Dios le dice a Noah lo que ya sabemos, que haga un arca, que en realidad es un barquito, ¿no? Que haga un barquito, y en ese barco va a meter todo aquello que va a ser el prototipo de lo que va a sobrevivir a el diluvio. Le dice Dios a Noah que haga una teivá. Ya vamos a ver cómo esa teivá tiene conexión con Teivat Moshe. ¿Se acuerdan de dónde fue Moshe cuando era jovencito, chiquito, bebé, que fue puesto sobre el río Nilo, sobre una canastilla? Sí, en hebreo se llama Teivá. Pero ya vamos a llegar más tardecito a eso o en otra ocasión. Aquí lo que quiero que veamos, lo que Dios le dice a Noah que haga. Ni más ni menos, venga usted y haga de esta manera la Teivá. De esta manera lo vas a hacer. Escuchen bien. Shalosh peot, 300 amot. Va a tener el largo. 300 amot son, en metros mal contados, 150 metros. El número acá, anótenlo, 300. 300 de largo. Hamishim amah rohbah. Va a tener 50 amot, es decir, 25 metros de ancho. Usheroshim amah komatah. Y va a tener, la altura va a tener, ¿cuánto? Shiloshim amot, 15 metros. 3 pisos va a haber en esa altura de Tevat Noah. Lo que es sumamente curioso es de dónde salen los números que estamos hablando acá. 300
50 y 30. Dicen los sabios de la Kabbalah, es una proyección del nombre de Dios Yud Kei Vav Kei en números. Ustedes saben que en el alfabeto hebreo, antes de letras, son números. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la Kimi vale 3. Antes de ser letras, son números. Entonces, el nombre de Dios, como está escrito, es Yud, su valor numérico es 10, Hey, su valor numérico es 5, y Vav es 6. Valor numérico de Vav, 6. Multipliquen ustedes la letra Yud del nombre de Dios, que vale 10, por la letra Hey del nombre de Dios. 10 por 5, ¿cuánto le da? 50. 50. Ese 50, multiplíquelo por la letra Vav, que vale 6 del nombre de Dios. 50 por 300. Y la letra Hey última, multiplícala con la letra Vav del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. 6 por 5, 30. Ahí están. 300 amot de largo, 50 amot de ancho y 30 amot de alto. ¿Qué le está diciendo Dios a Noah? Está diciendo, para salvarte de esta situación, tienes que entrar en el universo de Yud Kei Vav Kei. La Teivá de Noah era ni más ni menos que el nombre de Dios en multiplicidad. Imagínense semejante defensa. Por eso dice el versículo, el pasuk, dice claramente, Noah Masahen Be'edei Yud Kei Vav Kei. El nombre de Dios Yud Kei Vav Kei se convirtió en la Teivá de Noah, que lo salvó a él, a su mujer, a sus hijos y a sus mujeres, a mujeres de los hijos. Pero eso no es todo. Volviendo a otros versículos, Dios le dice a Noah que Tzohar hace la Teivá. Habrá de poner una cosa que se llama Tzohar, que lo traducen en idiomas occidentales como una ventana. Tzohar era la fuente de energía que tenía esa Teivá para poder subsistir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Todopoderoso le insufló energía especial a esa Teivá para que estuviera el tiempo que debería durar el diluvio, más el tiempo que debería de durar que las aguas bajen de la faz de la tierra. Dijo Dios que le haga también Petach. La puerta de la Teivá tiene que estar a un lado. Pero siguiendo más adelante, interesante lo que nos viene a decir acá, es lo siguiente. Ve'ani hineni mevita mapul, ma lleva la aretz, y yo habré de traer el diluvio, aguas sobre la tierra, le shahet, para destruir kol basar asher bo. Kol basar asher bo ruach haim. Toda carne que tenga espíritu de vida, mitahat hashamai, kol asher ba'aretz yikvar. Todo lo que Dios creó, todo lo que yo creé, dice Dios acá, va a ser destruido completamente. Dice que va a traer este diluvio ¿cuánto tiempo? Antes de eso le dice, y haré mi pacto, lo haré valer el pacto que hago contigo. Ubata a la Teivá, y vendrás a la Teivá, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos, las mujeres de tus hijos. Y ahí le dice que traigan todo lo que está, de todas las especies buenas, que son, digamos, puros, y de las 7, y de las que no son puras, pues solamente traerá meaof y video, etcétera, etcétera, dice acá, y de cada una cosa, una de las que no haga después, una pareja nada más. Fíjense lo que dice después de todo eso. No hizo como lo había dicho Dios, exactamente hizo, no más ni menos. Dios le ordena que suba a la Teivá. Y lo que es importante ver qué pasa dentro de la Teivá en relación al tiempo y qué pasa por fuera de la Teivá en relación al tiempo. Estamos hablando el tiempo, el Zman en hebreo. Entonces, dice, en 7 días traeré yo el agua esta que estoy diciendo sobre la tierra. Arbaim yom,
y Arbaim Laila, 40 días y 40 noches. Y todo va a ser destruido. Asheraciti, Meal Pene Adamá, lo va a destruir todo aquello que dice sobre la faz de la tierra. Y lo hizo así Noah, entró allá. ¿Qué edad tenía Noah? Shesh Meot Shanah, 600 años de vida. Noah Beshesh Meot Shanah, Behamapun, Haya, Mayim, Anahares. 600 cuando llegó. Entonces, entraron a la Teibá, pasan allá, entraron, y resulta que en todo el proceso entre que Dios trajo el Mabul y se secaron las aguas y pudo Noah mandar emisarios, sabemos, mandó un cuervo, mandó una paloma, y varias veces la paloma, y entonces se dice allá el versículo que pasaron cuánto tiempo, un año completo. Bishnat Shesh Meot Shana de Hayei Noah, en edad de 600 años de la vida de Noah, bajó de Hashedi, el segundo mes, Beshiva Asar Yom la Jodesh, el 17 del mes, Beyom Azeh, Nivkeu, Kod Mayanot Teho, Rabba Bearubot Hashamayim, Niftah. Todo eso se abrieron las aguas por todos lados y se creó, mejor dicho, una cantidad de cosas con agua y posteriormente, Be'etzem Hayom Azeh Pan Noach, Beshem Ba'am, Bayafet, Be'noach, Be'eshet Noach, Ushinoshet Fnei Banav y todo en la Teibá. Y en este transcurso vinieron a estar toda la familia, para decirlo en traducción rápida, llegaron y estuvieron en la Teibá todo ese tiempo. Y posteriormente aparece. Y de repente dice el versículo, y después de los 40 días, Vahia Babu Amabul Arbaim Yom al Haaretz, Vayirbu Amai. Otra vez volví a contar que llegó el Mabul y se multiplicaron las aguas sobre la tierra. Y las aguas estuvieron por encima de todo. La montaña más alta, había metros de agua hacia arriba de las montañas más altas. Vayahasu kol he'arim agebohim, asher tahat kol hashamayim. Y todos los montes altísimos que eran, fueron cubiertos por las aguas. ¿Cuánta agua pudo haber? 15 amot, 7 metros y medio por encima de la montaña más alta. Que cubrieron todas esas montañas. Posteriormente, dice acá, las aguas estuvieron cubriendo todo esto que dijimos, Hanishim Umeat Yom, 150 días. Estuvieron cubriendo las aguas todo eso que pasó. Tengan paciencia porque esto es importante todo lo que estoy diciendo. El diluvio duró, ya vamos a ver, 40 días y 40 noches llovió. Y 150 días estuvo el agua 7 metros y medio por encima de los montes más altos. Y luego, unos versículos más tarde, más adelante, dice lo siguiente. Vayizkor Elohim et Noach, y se acordó Dios, no Yud-Kei Vav-Kei, no el nombre del Dios del universo de todo, sino uno de sus nombres con que el mundo entero, aparte de fuera de los judíos, conocen a Dios. Quiere decir que esto fue sabido en todas partes, en las diferentes civilizaciones, con sus diferentes, no sé, temas espirituales. Vayizkor Elohim. Dios, en su nombre Elohim, recordó a Noah y todo lo que estaba con él en la Teibá. ¿Sí? Vayager Elohim Ruach al Haaretz, y Dios mandó un viento muy fuerte, hizo que las aguas bajaran de manera muy rápido, y todas las aguas volvieron a sus orígenes, a su fuente, y posteriormente, Batana Hateibá bajó a Shevi'i. 6 meses más tarde, la Teibá descansó, donde en una fecha que Shiva Azar Yom la Jodesh al Harei Ararat. En el mismo mes que dijimos antes que se habían extendido las aguas, 6 meses más tarde, en el mismo mes, sobre el monte Ararat, que se supone que es en Turquía, ahí descansó la Teibá. Y
Vayim Miketz Arbaim Yom. Y fue después de 40 días. En la cuenta de quién? De Noah. En la cuenta de Noah pasaron 40 días. Repito de nuevo. Vayim Miketz. Al final de 40 días, y abrió Noah la ventana, llamémosle, la ventana que estaba en la teibá, que él había puesto allá. ¿Cuánto tiempo pasó según Noah? Según Noah pasaron 40 días. Eso fue lo que él contó. Y entonces se dio cuenta Noah que había destruido todo Dios, todo lo que estaba allá. ¿Cuánto pasó en realidad de tiempo fuera de la teibá? Un año. ¿Cuánto pasó para Noah dentro de la teibá? 40 días. ¿Cómo puede ser? 150 días estuvo el agua encima. Dios hizo que se fuera en el mismo mes que había ocurrido, el diluvio, pero un año antes. ¿Me estoy explicando? Dentro de la teibá habían pasado 40 días. Fuera de la teibá había pasado un año. ¿Cómo puede ser eso? No es por la relatividad del tiempo. Es porque la teibá estaba en otro, no sé cómo decirlo, en otra dimensión. Lo que estaba dentro de la teibá era como cuando estaba el Bet HaMikdash, que lo que ocurría en el Bet HaMikdash no tenía nada que ver con la realidad, lo que llama la Gemara Gebulim. Gebulim son las fronteras externas más allá del Bet HaMikdash, ocurría una cosa. Dentro del Bet HaMikdash eran otros tiempos. Por eso que dentro del Bet HaMikdash, el Shabbat, que es un Shabbat Kodesh, se encendía fuego. Se sacrificaba y se ofrecían las ofrendas, los korbanot que había que ofrecer día a día, incluyendo Raf, como una anacronía temporal en dos planos. Yo no sé si es anacronía o algo que refleja una realidad entre tiempo y espacio y entre tiempo y tiempo. Me voy a explicar de una manera más puntual y pongan mucha atención. En el calendario hebreo, ¿cuántos Rosh Hashanah tenemos? Dos. Ok, ¿cuáles son? Rosh Hashanah y en Nisan. Exactamente. Pesach. Pesach, correcto. El mes de Nisan se llama el primer Ajá. mes del calendario hebreo. Primer mes del calendario hebreo. Y Tishrei es el séptimo mes del calendario hebreo. Y ahí celebramos Rosh Hashanah. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre pensar a ustedes por qué? Ya se me está pasando el tiempo, ya voy a tener que parar. Y no he dicho ni el 10% de lo que tenía que decir hoy. Pero bueno, tenemos que cumplir con el tiempo. ¿Por qué tenemos dos tiempos? ¿No fue donde Dios creó al hombre? Ok, eso es importante. El primero de Tishrei se celebra no la creación del universo, sino la creación del hombre. El hombre como lo conocemos, como somos nosotros ahora, fue creado en Rosh Hashanah, primero de Tishrei. ¿De dónde sabemos eso? El Talmud dice que el 25 de Elul, 25 de Elul, un domingo, el mundo fue creado con el tiempo, comillas, temporal. No es una redundancia. Hay un tiempo de lo eterno y hay un tiempo que es limitado. Rosh Hashanah, el primer Tishrei, corresponde al tiempo universal. Primero de Nisan corresponde al tiempo de lo eterno. ¿Pueden entender ustedes eso? Estamos interactuando Netzach, de lo eterno, y el tiempo de lo que se llama Zmaní, tiempo temporal. Les voy a dar varios ejemplos para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Dicen nuestros sabios que una persona que estudia una hora de Torah en Shabbat es como si estuviera o si hubiese estudiado 1000 horas. Si en día de semana estudia una hora, en Shabbat estudia una hora, aquella hora que estudió en un día de semana es una hora del tiempo temporal. Pero una hora de Torah en Shabbat
Benjamín Tobin, como si fueran 1000 horas el tiempo temporal. Hay un versículo que dice, y lo repetimos varias veces, que para Dios un día son como 1000 años para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el tiempo de lo divino está dimensionado de una forma que es diferente, inmensamente diferente, lejanamente más prolongado que el tiempo de los humanos? Pero entonces así no pasó con Noah. Allá fue menos para Noah y más afuera. Exactamente. En el tiempo de Noah fueron 40 días. No era el tiempo temporal, era el tiempo de lo eterno. Y le aseguro que esos 40 días para Noah se le hizo eterno. Afuera había pasado otra cantidad de tiempo. Un tiempo que corresponde a la dimensión material humana. Y él es Shanim Beneja que yo Abor. 1000 años son para ti como el día de ayer que pasó, dice el versículo. O sea, un día para Dios son como 1000 años para nosotros. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? El tiempo para Noah transcurrió de una manera diferente a lo que transcurrió. Era como una cápsula. El Beta Mikdash era como una cápsula también, que no responde al tiempo nuestro, sino al tiempo de lo eterno. Los días de la creación, señores, escuchen esto, son muy profundos. Óigase bien lo que voy a decir. Por favor, con mucho cuidado. Porque este es un tema sujeto a que personas que no conocen la profundidad de la Torah hablan de que los días de la creación eran 6 días de 24 horas, los 7 días de la creación. Y es verdad, 7 días de la creación, como 7 días nuestros. Pero en el tiempo de lo eterno, 7 días de la creación fueron instantes en el universo y en el tiempo de lo divino. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando Dios creó el mundo, el primer día de la creación, Vaí Ere, Vaí Boker, no dice Yom Rishon, no dice primer día. ¿Qué dice el pasuk? Yom Echad, un día. Yo les digo a ustedes, ¿cuándo quieren que estudiemos otro tema de Torah? Alguien me dice, no, un día. Hablando de que un día de 24 horas vamos a estudiar el tema que está propuesto, o en algún momento del tiempo vamos a tomar ese punto. En el lenguaje de lo divino, en el punto de lo divino, Dios dijo claramente, Yom Echad, un día. Quiere decir un instante, que corresponde a un día de 24 horas nuestro. Sí, pero no en la realidad de la creación. En la realidad de la creación, en el primer segundo de la creación, 1 a la menos 43 del primer segundo, empezó cuando Dios dijo, hágase la luz, por ejemplo. Yehi or, Vayhi or, y la luz se hizo. Yehi, Vayhi, tiene otras connotaciones que lo vamos a estudiar también. Y tiene que ver con aquello que Dios creó según Yehi y según Naase. Según Yehi es algo que tiene una connotación en el tiempo. Naase Adam, hagamos al hombre, Dios nos dijo, Yehi Adam, ¿no? Naase, hagamos. Convocando a todas las fuerzas de la creación, a todas las cualidades de todo aquello que Dios había creado en el universo. Eso lo dice el Malbim. El Malbim era un rabino muy importante que vivió hace 200 y pico de años en la región de lo que hoy es Rumania. Tiene su explicación, y lo vamos a estudiar en la próxima reunión, su explicación sobre lo que él llama que el hombre es Olam Katán. Olam Katán es el hombre. Pero ¿cómo llama el universo? El Malbim, de acuerdo a las enseñanzas de los sabios grandes y profundos de la Kabbalah, al mundo lo llama Anthropos Cosmos, que significa el gran hombre. Todo el universo es como un hombre grande.
Y el hombre pequeño, nosotros, somos un mundo pequeño. Todo lo que hay en el universo está en nosotros. Entonces ahí están las fuerzas de la creación invocadas por Dios para hacer, nacer, puntos. Dios y toda la fuerza que Él convocó construyeron lo que es el hombre, crearon al hombre. Entonces imagínense la dimensión enorme que tiene que ver nuestra relación hombre-universo, todo lo que vemos que es increíblemente enorme. Y eso apenas se llama Olam Asiyah, el mundo material, el mundo de lo que se nutre de lo que nosotros hacemos. Y eso está infinitamente lejos de Dios. Y sin embargo, Dios está cercano al hombre, como está escrito, Karov Adonai lechol koreab, lechol asher kruv bemet. Cercano está Dios al hombre que lo llama de verdad. Y ahí nosotros entramos en una pregunta, y con esto voy a terminar. Entramos en la pregunta de cómo el hombre tiene la chutzpah de tratar de comunicarse con Dios, que es infinito y que se encuentra infinitamente lejos del hombre. Dios en Sof, el hombre finito. ¿Cómo puedo alcanzar yo? ¿Cuánto tiempo me va a demorar llegar hasta el infinito? Infinito. No podemos llegar a Dios. Y sin embargo, sí podemos conectarnos con Él porque Él dio el primer paso. Fue Dios el que dio el primer paso para conectarse con el hombre. Ahora sí, si ustedes quieren, hacemos preguntas. Y para la próxima vez tengo acá como 15 páginas que todavía no pude tocar para hablar de lo que queríamos o yo quería concluir con ustedes. Es casi una dimensión inconcebible mentalmente, ¿verdad? Exactamente, así es. Increíble, sí. Sí. Y es como tiene que... Sí, Perdón, sigue. dígame. No, dígame. No, solo quería recordar el nombre, antropo, ¿qué era? Es que no recuerdo el nombre del cosmos. Antropocosmos, Ok, gracias. un universo a imagen del hombre. Y eso quiere decir que tenemos dentro de nosotros todo lo que conforma el universo, está en nosotros materialmente hablando. Y todo lo que tiene que ver con la luz divina, Or En Sof Abitpashet, como se llama, la luz del En Sof que se extiende por todo lo creado, también nos permea a nosotros. Y ese es el alma. La conexión nuestra con Dios es a través del alma. Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante con detalles. Entonces, imagínese usted, hay, para darle una respuesta más completa a esto que dijimos que las dimensiones son infinitas, un ejercicio religioso que hacemos todos Motzai Shabbat. Cada Motzai Shabbat nosotros hacemos Havdalah sobre el vino. Terminamos el rezo de Arbit de Motzai Shabbat, hacemos Havdalah en la Tefilá y se hace Havdalah sobre vino, una vela, especies aromáticas. Fíjese bien el orden. El orden es que hacemos Boré Pri Hagefen primero. El vino, para poder disfrutarlo, tengo que llevármelo a la boca. ¿Ok? Tengo que tener contacto con mi boca. La segunda bendición que se hace es sobre Besamim. Besamim es algo que tiene olor y yo puedo bendecir sobre ese olor. Digo la bendición Boré Mine Besamim, me lo acerco a ¿dónde? A la nariz. Pero no hace falta que me lo acerque tanto. Apenas me aproximo, el olor ya es perceptible y yo puedo disfrutar del olor. ¿Dónde está la nariz? Arriba de la boca. Y la nariz. La siguiente bendición, Boré Morea es una vela. La vela la disfruto a través de los ojos, la luz. Los ojos están encima de la nariz y encima de la boca. Estamos subiendo del mundo de la acción, Olam Asiyah, Leolam Yetzirah, el mundo de la formación, y a los ojos el mundo que se llama Olam Abriyah. Olam Abriyah es el mundo donde se crea todo a nivel de los ojos. ¿Y qué sigue después? Amadir Ben Kodesh Lehod. ¿Cómo se hace la bendición entre lo sagrado y lo profano? ¿Cómo hacemos la diferencia entre lo sagrado y lo profano? Con la mente.
con la conciencia, con el alma. Si no sabemos diferenciar entre algo que es sagrado y algo que es profano, la Gemara dice, Da'at kadita mejasarta. Conocimiento o conciencia adquiriste que te hace falta. Lo canita, no adquiriste el Da'at acá, no adquiriste conciencia, no adquiriste conocimiento. Macadita, ¿qué adquiriste entonces? Entonces, Olam Atzilut, el mundo de las ideas, el mundo de lo absolutamente divino. ¿Dónde tenemos la kippah? No en la mano, la tenemos en la cabeza, simbolizando la voluntad de Dios. Nuestra mente, nuestro intelecto, sometido a lo que está por encima, que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces el hombre dice, no, yo con mi intelecto puedo llegar a dimensiones infinitas. Falso. Así como la boca tiene un límite, tengo que acercarme para tener provecho. El tacto tiene un límite, tengo que acercar mi mano para tener provecho de algo. El olfato, sí, es un poquito más de lejos, pero tiene que haber cierta aproximación. Los ojos, hasta un nivel determinado, la luz la puedo ver desde una distancia enorme. Lo que el hombre no acepta es que su intelecto también tiene límites. Y por eso nosotros tenemos algo importante, y así, ahora sí termino con eso. Los tefilín, ustedes saben, cuando recitamos el Kriyat Shema, dice que tenemos una orden de colocarnos tefilín al yadeja sobre tu mano, la acción supeditada, y le totafot ben eineja. La palabra totafot no es una palabra hebrea. Los sabios dicen que totafot es una palabra afriquí, así literalmente, afriquí, lenguaje africano. ¿Cuál es lo más cercano que los judíos tuvieron contacto con África? Egipto. Totafot es en el idioma egipcio, que significa joya. Los tefilim son una joya. Tiene connotaciones halagicas. Si una persona se encuentra un par de tefilim en Shabbat en la calle, no lo puede cargar con la mano, a menos que haya error. Tiene que ponérselos, aunque está exento de cumplir la mitzvah de tefilín en Shabbat y en Yamim Tovim, se lo pone porque son considerados joyas, takshit. Una joya que usaban los egipcios, sobre todo los de la nobleza, el faraón, entre otros, ¿qué tenía sobre la frente? Casi siempre se ponían una diadema con un lápiz en el centro, Exactamente, ¿qué es el lápiz? una serpiente. Listo, la serpiente. La serpiente se la ponían en la cabeza y un brazalete con serpiente en el brazo. Ustedes vieron la figura de un faraón o de un noble egipcio. Tenía un brazalete en el brazo con una serpiente y en la cabeza una diadema con una serpiente. Y cuando encontraron a Tutankamón, tenía 2 brazaletes con 2 serpientes arriba, es decir, 2 diademas con 2 serpientes arriba, y 2 brazaletes con 2 serpientes, una en cada uno de los brazaletes. ¿Y se les ocurre que se parece eso? A los tefilín. Dios dijo, ustedes se van a poner ese brazalete y esa diadema, pero diferente. ¿Se acuerdan que le dijimos que el Nahash del que habla la Torah es el intelecto humano? El intelecto humano es la serpiente que de alguna manera va a pecar en forma de serpiente. Lo que estudiamos la sesión anterior, la parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano. Eso está significando la speed que tiene acá el egipcio. Es decir, el cerebro es el que manda, el intelecto es el que nos dirige. Acá los dijo, no es el intelecto. En el brazo, el sello de Dios en la verdad lo ponemos frente al corazón. Y el sello de Dios en la verdad lo ponemos acá en el intelecto. El intelecto humano tiene que estar gobernado y dirigido por el alma, por la parte espiritual, por la conexión con Dios. Y eso hace la gran diferencia.
Por lo tanto, los tefilín realmente se llaman totafot. Quiere decir, totafot, la diadema egipcia convertida en tefilín por la voluntad de Dios. Con eso damos por terminada la sesión hoy. Si hay alguna pregunta, con gusto. Y si no, será para la próxima.